Y cambiamos de tema para contarles que diversas críticas ha recibido el nuevo equipo de campaña de la candidata presidencial Michelle Bachelet. La incorporación de personeros como Camilo Ballesteros, el exministro René Cortázar y el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, ha provocado cuestionamientos sobre lo concreto de realizar una nueva política. Queremos analizar este y otros temas y para eso está en los estudios de CNN Chile el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Buen día, senador. Buenos días, Paola, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Leyó a Carlos Peña el domingo en el Mercurio? ¿Qué le pareció la crítica? Resumamos para quienes no lo leyeron. Lo que decía un poco este columnista tan conocido es que en el fondo estas incorporaciones son una derrota. No, él decía al revés, que la derrota de la tecnocracia, la salida de las élites y el poder ciudadano van a tener que esperar, porque finalmente tenemos tecnócratas y tenemos élites. Mire, hay que entender, Paola, que durante 23 años fue así con Patricio Aylwin, con Eduardo Frei, con Ricardo Lagos, con la propia Michelle Bachelet. Es el candidato o candidata presidencial el que designa o la que designa a sus colaboradores en la campaña. Y eso es lo que hizo el comando de Michelle Bachelet. Nosotros nos sentimos plenamente integrados en ese comando. Ella es nuestra candidata presidencial. Estamos terminando, ¿no es cierto?, la negociación parlamentaria. Por lo tanto, ¿quiénes van en los equipos de la candidata presidencial? Es de resorte y de designación de ella. Aquí no hay cogobierno de los partidos, no hay una negociación por cupos. Así fue, así es y así debe ser. No, yo creo que no cabe duda de que es ella la que está llamada a elegir a sus colaboradores más cercanos. Era que no, pero también es ella la llamada a dar cuenta de las promesas, y la verdad es que la ciudadanía, o buena parte de ella, puede estar esperando una nueva forma de gobernar, parafraseando esta frase que tenía que ver con la alianza, pero una manera nueva de hacer política. De allí que la alianza cambie de nombre, ¿no? Y si ahora se llame Nueva Mayoría, mucho empoderamiento ciudadano y finalmente, alguien decía ayer, los sospechosos de siempre. A ver, primero no hemos cambiado de nombre, seguimos siendo la Concertación y desde la Concertación queremos formar una nueva mayoría social y política. Eso lo dijimos, Paola, en diciembre del año 2010, lo hemos reiterado 2011, 2012 y eso se recoge en este pacto presidencial Nueva Mayoría. Por lo tanto, la política de alianzas de la Democracia Cristiana es la Concertación, una coalición de centro-izquierda y desde la Concertación conformar una nueva mayoría más amplia, ¿no es cierto? Con la izquierda más izquierda. Obvio, pero es que lo que pasa es otra cosa, Paola. Las demandas sociales, las reformas económicas, políticas, requieren de una mayoría política, parlamentaria, electoral, para darle viabilidad a esas demandas, ¿no? No basta con la Concertación, con los 4 partidos de la Concertación, por eso hemos suscrito un pacto presidencial, ahora estamos suscribiendo un pacto parlamentario un mes antes de que vence el plazo. Nunca había ocurrido eso en 23 años. Pasado mañana, el miércoles, vamos a conversar el tema senatorial. Por lo tanto, aquí tenemos una tremenda candidata presidencial, Michelle Bachelet. Ella decide quiénes son sus colaboradores, no hay negociación por cupos, ni por nombre, ni cogobierno de los partidos, y nosotros, de hecho yo fui como presidente del partido una noche antes informado, que tuvo un gesto de deferencia por el secretario ejecutivo de la campaña, de cuáles iban a ser algunos de los nombres que iban a ser anunciados, ¿no es cierto?, al día siguiente. Hay quienes dicen que ya se le perdió el miedo al Partido Comunista, aquellos que le temían, porque en realidad de comunista solo tiene el nombre, que ya no es un partido, que alguna vez fue un partido comunista maoísta o trotskista o estalinista o alguno de estos istas, ¿no? Y que en realidad el Partido Comunista de hoy, insisto, tiene la hoz y el martillo y el nombre de comunista y nada más. ¿Usted concuerda con esa visión? Mire, primero, nosotros nunca le hemos tenido miedo al Partido Comunista. Pero con la visión de que ya no es tan comunista. Segundo, nosotros nunca, ni en plena Guerra Fría, hemos sido anticomunistas. La ley de defensa de la democracia del año 48, que dejó fuera de la ley al Partido Comunista, fue con los votos en contra de la Falange y del Partido Conservador Social Cristiano. No, pero una cosa no ser en contra del Partido Comunista y otra cosa estar pololeando con el Partido Comunista, pues, senador. No hemos llegado al punto del pololeo. Bueno, pero estar saliendo, pues. Mire, lo que pasa es lo siguiente, Paola, la voluntad popular nos puso en la oposición. Y ahí estamos por primera vez con el Partido Comunista y otros partidos. Durante 20 años de la Concertación, el Partido Comunista estuvo en la oposición. ¿Pero qué me quiere decir entonces? ¿Que estar en la oposición obliga a algunas concesiones? No obliga a nada. Lo importante es entender que aquí hay una nueva fase política, un nuevo ciclo político, hay nuevas demandas. ¿Por qué? Por los grandes logros que hemos tenido en los 20 años de la Concertación. O sea, si no tuviéramos... ¿Excluye los años de logros al gobierno del presidente Piñera? Nunca le he mezquinado los logros. No, como dijo, los años de Concertación. No, es que yo respondo por nuestros años de Concertación, le quería decir, hablando del Partido Comunista. Sí. Entonces, estamos en la oposición frente a un gobierno de derecha. Hay demandas instaladas de reforma política, económica, social, tema binominal, hablaremos, me imagino,
un gran golpe político en la semana pasada, el tema de la reforma educacional, la reforma tributaria, eso requiere, Paola, una nueva mayoría social, política, electoral, parlamentaria, para ser viable, para no crear frustración, ¿no? Entonces, ¿cuál es la orden del día? ¿No? En este momento, ganar con Michelle Bachelet el 17 de noviembre. No vamos a estar formando el gobierno, viendo quiénes lo integran, quiénes no lo integran, si todavía no hemos ganado. Cuidado con el síndrome del balcón. Ya sabemos ya. Bueno, claro, ya ganamos el 30 de junio, ¿no es cierto?, como país, porque votaron 3 millones de personas, ganó Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, Claudio Rego fue el primero en reconocer ese triunfo, y ahora a ganar con Bachelet el 17 de noviembre. Después veremos, ¿no es cierto?, las características del gobierno. Senador, si la orden del día es ganar el 17 de noviembre, pues la orden del minuto es ponerse de acuerdo en la plantilla parlamentaria. Así es. ¿Cómo están esas negociaciones? Mire, se supone que son las negociaciones, dicen los que han estado allí, siempre lo he mirado desde afuera, son las negociaciones más arduas que se producen al interior de las coaliciones políticas. Toda negociación de cualquier directiva en 23 años bajo el sistema binominal es tortuosa. ¿Por qué? Porque el perverso sistema binominal que tenemos, Paola, y esto es muy importante que la gente lo entienda, impide la competencia, coarta la competencia, obliga a una negociación por cupos. Entonces, por ejemplo, nosotros como Democracia Cristiana tuvimos que entregar 20 distritos y competir solo en 40. ¿Por qué? Porque somos un tercio de la oposición. 40 a 120, un tercio. Eso es lo perverso del sistema binominal, que impide la competencia, que impide una adecuada representación. Por eso es tan importante, dos cosas la semana pasada. Uno, que llegamos ya a acuerdo en los 60 distritos de diputados, un mes antes, insisto, de que termine el plazo, ¿no es cierto? Y dos, que logramos un acuerdo con Renovación Nacional. Y yo quiero reconocer en su presidente Carlos Larraín que hubo un esfuerzo para realmente terminar con un sistema que está matando a la democracia chilena, que nos tiene una democracia empatada, en un bloqueo parlamentario permanente y en un veto de la minoría, sobre todo la UDI, que es, ¿no es cierto?, la que administra este veto durante 23 años. Pero que afortunadamente dejó de vetarlo. Ahora se han demostrado, incluso lo decía el propio Moreira, ¿no? Nosotros a palos nos negábamos, pero a palos aprendimos a que hay que cambiarlo. Bueno, más vale tarde que nunca. El senador Hernán Larraín de la UDI decía la semana pasada, debimos haber hecho esto antes. Ahora usted le tomo sus propias palabras. Le concede a Carlos Larraín el haber roto esta lógica de permanecer con el binominal. ¿Usted no cree que haya habido ninguna otra intención en Carlos Larraín más que realmente fortalecer nuestra democracia y hacer eco del clamor popular de terminar con el binominal? Yo nunca, Paola, juzgo intenciones, yo siempre creo que actuamos de buena fe. Le quiero recordar que hace un año y medio, en enero del año 2012, Renovación Nacional y la Democracia Cristiana firmamos un compromiso de un nuevo régimen político para Chile. Senador, pero usted es político, y un político de larga data. ¿No le parece curioso, después de haber perdido las elecciones, que tienen que, de Renovación, perdió las primarias con Alamán, todos tienen que aunar fuerzas en el sector? Creo que es la frase que más se escuchó los días posteriores a la primaria, y de repente aparece el presidente de uno de los dos partidos de la alianza haciendo esto de espaldas completamente al partido, porque convengamos en que lo habrá sabido la mesa, pero nadie más que la mesa. Pero mire, yo no quiero entrar a juzgar cuáles son las intenciones, se fija, de Carlos Larraín. Yo constato que logramos un acuerdo de un proyecto de reforma constitucional y de reforma de la ley orgánica, ¿no es cierto?, para hacer viable el fin del binominal. ¿En qué sentido? Cámara de Diputados, distritos de 3 a 8 diputados, ninguno binominal. En el Senado hubiésemos querido ir más allá, pero logramos una lista de senadores nacionales. ¿Qué es lo importante? Eso forzó la definición del presidente Piñera, que perdón la expresión, se farreó la oportunidad de su vida de haber terminado su periodo encabezando el fin del sistema electoral binominal. Fue con pie forzado. Pero no está por verse, no está por verse quién va a encabezarlo, en el sentido de que como hay dos proyectos, hay que ver cuál prospera finalmente. Bueno, hay dos proyectos que se van a discutir y votar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por lo tanto, esto está en sede parlamentaria. Eso se llama la vía institucional, ¿no es cierto? Esto es muy importante por ahora, porque demuestra que se puede, cuando hay visión, cuando hay voluntad. Querer es poder. Claro, obviamente. Y nosotros queremos entender, salvo la UDI, que se ha opuesto 23 años. ¿Por qué? Porque este es un subsidio político a la derecha y sobre todo a la UDI. La UDI hoy día tiene 40 diputados, RN 19. A pesar que la UDI tiene un poquito más de porcentaje de votación. Así de caprichoso es este sistema electoral binominal. Beneficia y subsidia a la minoría. Y eso produce un bloqueo parlamentario, y eso produce una democracia empatada. Y eso produce la frustración de la gente. Porque usted y yo aprendimos que la democracia del gobierno es la mayoría, salvo en Chile. En que en materia presidencial sí, hay mayoría porque hay segunda vuelta. ¿No es cierto? En materia parlamentaria, no.
hay empate, por lo tanto la mayoría vale lo mismo que la minoría. Eso es lo que estamos perforando con este acuerdo histórico, este hecho político innegable del acuerdo de la oposición con Renovación Nacional la semana pasada. Salgamos un poquito de política nacional y vámonos a nuestras relaciones con otros países. Está a punto de llegar, de visitar Chile, Enrique Capriles, el máximo exponente de la oposición en Venezuela, no solamente la persona de Hugo Chávez, sino desde luego en su sucesor Nicolás Maduro. Y él quiere reunirse con su candidata presidencial, también con el presidente. Bueno, usted responde por ese lado, no por el gobierno. ¿Qué le parece? ¿Le parece pertinente? ¿Le parece posible? ¿Le parece adecuado que se juntara Enrique Capriles con Michelle Bachelet? Paola, en cualquier democracia del mundo es absolutamente habitual que líderes de la oposición visiten otros países y conversen con otras fuerzas políticas. Ahora, lo que pasa es que el socialismo chavista tiene en entredicho las instituciones y las prácticas de la democracia representativa. Entonces, Capriles es el líder de la oposición, la democracia cristiana en Venezuela está en la oposición y por supuesto que nosotros como democracia cristiana, yo respondo por nosotros, lo vamos a recibir con los brazos abiertos como corresponde a un aliado, ¿no es cierto?, en un país amigo como Venezuela, que es líder de la oposición. Así funcionan las democracias. ¿Y no le van a pegar un codazo a algunos compañeros de la nueva mayoría? Porque hay algunos que, creo yo, no es por especular, pero no lo recibirían ni bajo apercibimiento de arresto. No, nosotros nunca actuamos a codazo, y respetamos, por supuesto, las opciones de cada cual, pero como democracia cristiana, que estamos con nuestros amigos en la oposición en Venezuela, fíjese que Chávez fue elegido el año 98, falleció, ¿no es cierto?, desgraciadamente, obviamente hicimos una declaración como partido lamentándolo, pero estuvo, por lo tanto, 15 años en el poder. ¿No es cierto? Entonces, el socialismo chavista, el socialismo castrista, está en las antípodas de lo que representa la democracia cristiana. Por eso vamos a recibir a Capriles con mucho gusto. ¿Complica más a Bachelet o complica más al presidente Piñera a su entender? Yo no soy consejero ni de uno ni de otro. Ellos tendrán que tomar sus decisiones. Nosotros vamos a recibir a Capriles. No, evidentemente cada quien decidirá por sí y ante sí, pero ¿no cree usted que complique a la diplomacia, digamos, nacional el hecho de que el presidente de la República pueda recibir Mire, sobre todo considerando que usted tiene razón, los líderes pueden ser recibidos, pero el chavismo es muy celoso, ¿no? No le gusta, probablemente menos que a otros países que estén recibiendo a sus contendores. El celo no es una virtud de la democracia, ¿no es cierto?, especialmente en la concepción republicana. En democracia, Paola, es tan legítimo estar en el gobierno como en la oposición. No se es más ni se es menos, porque así funciona la democracia. Y le digo, la práctica habitual diplomática en el mundo es que un líder de la oposición de una democracia puede ir a cualquier otra democracia y ser recibido. No sé si por el presidente de la República, él tendrá que ver. La política exterior es una política de Estado, la virtud de la prudencia es uno de los elementos de la política exterior chilena o cualquier país del mundo, pero nosotros no tenemos ningún rollo, como dicen los cabros, en materia de recibir a Capriles, que es un líder de la oposición plenamente legitimado, ha sido votado en las urnas, una tremenda votación la última vez, y la democracia cristiana, no le quepa duda, en Venezuela está en la oposición al régimen chavista, porque vemos allí un cuestionamiento de las instituciones de la democracia representativa. Allá entonces la democracia cristiana no está con el Partido Comunista. Allá no, bueno, el Partido Comunista tiene otro nombre, bastante chico. Pero se entiende a qué me refiero. Sí, allá no. Aquí sí. Total. Bueno, aquí estamos en la oposición por voluntad popular, pues, entonces Oiga, evidentemente que logramos un acuerdo el año pasado en materia municipal. Yo firmé ese acuerdo, y fue un tremendo acuerdo para la oposición, para la concertación democrática con el Partido Socialista y para la democracia cristiana. Quiero recordarlo, Paola, elegimos 68 alcaldes, nos transformamos en el primer partido de Chile, después RN, después la UDI, 390 concejales, el 15% de los votos. Ese es el voto real de la democracia cristiana. Senador, quiero volver a lo que dijo usted, la política internacional es una política de Estado. Siempre. Le recuerdo que estamos esperando el fallo de la Haya, ya sabemos que nos quedamos con cuello, ¿no es verdad?, de recibirlo antes de este receso, que empieza esta semana, el 19 de julio se van de vacaciones los señores y no tenemos fallo hasta agosto. Uno de los temores entonces es que estemos tan cerca de la primaria que esto vaya a ser usado como argumento de unos contra otros. ¿Tiene usted ese temor? No tiene ningún fundamento ese temor por una razón obvia. ¿Usted descarta entonces que incluso si fuera desfavorable a Chile? Absolutamente. Jamás vamos a utilizar, y espero que lo mismo diga el gobierno, el fallo de la Haya con fines políticos electorales. Nunca. Porque este es un tema de política exterior, de política de Estado. Nosotros somos respetuosos del presidente de la República como jefe de Estado y por lo tanto no vamos a nunca politizar este tema.